El invitado de hoy es un chef chileno con amplia trayectoria en alta cocina y actual chef ejecutivo de LATAM Airlines. Ha liderado el desarrollo gastronómico de la aerolínea, creando menús que resaltan productos locales y sabores latinoamericanos. Su propuesta busca combinar innovación con identidad regional, acercando la cultura culinaria a los pasajeros nacionales e internacionales. Reconocido por su creatividad y técnica, ha logrado posicionar la gastronomía aérea de LATAM como una experiencia destacada en el rubro. Quiero darle la bienvenida a el chef Felipe Gutiérrez. ¿Cómo está, chef? Bien, ¿y tú? Una tremenda oportunidad de estar aquí grabando arriba de un avión histórico. Sí, lo logramos, todo bueno. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿quién es Felipe Gutiérrez? Yo creo que faltan años para poder robustecer esa respuesta, pero hoy día te diría que soy un joven chileno de origen, 38 años, de la Florida, floridano históricamente, y con grandes amores. O sea, mi familia por partir, mi señora, mi hija, uno de mis grandes amores, la música, yo creo que es lo que me llevó a estudiar cocina, y la gastronomía. Donde sea, en la trinchera que nos toque, creo que es uno de los grandes amores en mi vida. Así que me encanta la música, me encanta descubrir cosas nuevas y eso forjado al final mi carrera, yo creo. Más de 16 años de experiencia que en mi mente parecieran que fueran 5, pero eso ha sido el camino. ¿De dónde nace tu pasión por la cocina? Mira, yo no vengo de un linaje gastronómico ni de familia de cocineros. Sí tengo muchos recuerdos de mi abuelo materno y mi mamá, que es tremenda cocinera, pero más o menos como a los 14 años, 15 años, yo ya sabía que quería dedicarme a la cocina. Cuando tuve que pensar por primera vez en qué tenía que estudiar o a qué me iba a dedicar, me gustaba mucho el lado creativo. Tenía una banda en el colegio, entonces era como la música, no soy un músico virtuoso, me gusta mucho, pero siempre pensé en cuál era un camino que a mí me parecía atractivo y dónde me podía desarrollar. Así que desde ese momento yo decidí que iba a estudiar cocina y después fui obviamente reconfirmándolo en base a los trabajos que me ha tocado ejercer. Quiero hablar del proceso de tus inicios hasta el día de hoy. ¿Cómo llegas a LATAM? Mira, yo partí... siempre he hecho pololitos. Fui papá muy joven, Florencia, yo tengo 38 años, mi hija va a cumplir 17, con mi señora de hoy. Entonces yo todavía no terminaba de estudiar en INACAP, me acuerdo perfecto. Uno hacía pololos, eventos ahí part-time, ¿cierto? Como trabajé en bares, un bar en Las Vizcachas y también muchos eventos de banquetería. Pero cuando llegó el último año de carrera, fuimos papás, mi señora todavía no terminaba de estudiar tampoco. Entonces teníamos que empezar a ver cómo nos hacíamos responsables de este contexto, ¿cierto?, familiar. Se frenaron un poco los viajes en ese entonces, yo no pude ir a cocinar afuera en ese momento de ninguna manera, así que empezamos a emprender en pequeñas cositas. Hacíamos una fonda anual, me acuerdo, en Pirque, era un negocio de un día, entonces 600, 700 invitados, muchos referidos, el amigo del amigo visitaban esto, donde nosotros cocinábamos todo. Me acuerdo perfecto, muchas empanadas producidas el día anterior, un día de mucho trabajo, terminábamos muy agotados, pero lo hicimos como por 3 o 4 años, en donde a nosotros nos permitía obtener recursos, ¿no? Como para estabilizarnos durante el año mientras terminábamos de estudiar. Y así partí como tocando un poco las producciones gastronómicas. Luego de eso, cuando yo terminé la carrera, uno hacía prácticas, ya hacías 3 prácticas en la carrera que estudié yo. Una la hice en el huerto, aprovecho para mandarle un saludo a Luchito Grandón, que todavía debe estar ahí, se debe acordar de mí. La segunda fue en LAN, que era LAN en ese tiempo, porque todavía no estaba la fusión completa entre LAN y TAM de Brasil y LAN de Chile. Esto fue año 2010, debe haber sido, para el terremoto, hubo un terremoto en Chile. Ahí yo tomé contacto con Hugo Pantano, que era el chef ejecutivo de LAN en ese momento, y mi gran maestro también. Le aprovecho mandar un abrazo gigante porque es mi gran mentor en este mundo de la aviación. Pero salí de ahí, terminé la práctica, no había un espacio para quedarme trabajando formalmente, así que seguí estudiando hasta que hice mi última práctica en el Hotel Hyatt, me acuerdo que hoy es el Mandarín Oriental. Ahí te hacen pasar por todas las cocinas, estuve cercano a los 2 años y decidí quedarme en la pastelería, me acuerdo perfecto, porque era una manera de... Yo siempre trataba de buscar cómo ser un poquito integral en lo que hacemos, como poder hablar con un chef pastelero de pastelería hoy día, por ejemplo,
¿sí? Como tratar de buscar esas herramientas que te van haciendo un poquito más completo como profesional. Y me quedé ahí porque el chef, que se llama Ernesto Ruiz, que era un mexicano español, tenía toda esta filosofía de cocina de vanguardia, muy bulliniano, ¿no? Y hacía ideas que para esa época de lo que yo había experimentado o visto eran bien distintas. Incluso dentro de los outlets del hotel, la pastelería tenía un estilo particular. Entonces decidí quedarme ahí. Estuve ahí como un año, luego salí de ahí y me fui a Sodexo, estuve muy poco. No me gustó ese trabajo, pero también aproveché de conocer a muchos chefs. Y luego de eso me puse a emprender. Tuve una banquetera yo mismo, como un año. Matrimonio hasta 300 personas, pero chiquitito. Era inestable, nos iba bien, pero sentía que me faltaba aprender muchas cosas. O sea, nos iba bien, lo ejercíamos bien, la gente feliz, pero yo sabía como profesional que necesitaba darme una vuelta más larga en ese sentido, en trayectoria y en experiencia laboral. Así que en ese entonces, mientras yo mantenía este negocio, nace una oportunidad de entrar al mundo corporativo. Todavía no era la TAM, pero sí a Unilever, que es una empresa de consumo masivo, ¿sí? Tiene marcas importantes en el área de food service para hoteles, restaurantes y casinos. Yo era parte de un equipo de cocineros que nos dedicábamos a hacer demostraciones y talleres con los chefs de los hoteles y restaurantes de Santiago y de regiones también, dependiendo del proyecto. Entonces ahí también un poquito cercano a la comida, cocinaba un poquito más, pero era una venta técnica, era como un rol más comercial. Estuve 3 años en esa empresa y estuve creciendo en esos 3 años. O sea, el segundo año ya me pasaron a otra cartera que ya era como un account manager, en donde trabajaba con los supermercados, me acuerdo. Entonces iba con los chefs ejecutivos de los supermercados más importantes al área de platos preparados, a hacer proyectos, iniciativas para poder venderle los productos que nosotros usábamos, pero también ser bien creativos en cómo ellos le podían sacar partido a eso. Y en ese entonces, tercer año, yo me acuerdo que a mí no me gustaba mucho, el tercer año ya me ascendieron a unas cuentas, las cuentas más grandes que eran como Aramark, Sodexo, las alimentaciones colectivas, ¿no? Se llamaba Contract Caterers la categoría. Era mucho volumen, pero ya era full un perfil de negociación, ya no estaba muy lejos de la gastronomía, de la cocina, y sufría harto porque me costaba mucho más también aprender. Mis colegas eran todos ingenieros comerciales, por ejemplo. Entonces tenía que darle más horas para agarrar el mismo ritmo de trabajo de ellos. No lo pasaba bien, me fue bien, y en ese entonces me llama Hugo Pantano de vuelta porque estaba armando un equipo que se llamó Desarrollo de Catering en LATAM Airlines. Ya estaba fusionado LAN con TAM y se estaba construyendo esta identidad LATAM, que es la que hoy día tenemos nosotros. Y de ahí van 10 años, o sea, estuve 3 años con Hugo, donde me enseñó todo el mundo de la aviación, que es un mundo muy particular, y luego a Hugo sale de la compañía y a mí me ofrecen tomar el rol de chef ejecutivo, que en ese momento fue un tremendo desafío. O sea, estaba bien nervioso, tenía que rearmar yo el equipo de nuevo, y ha sido un largo camino, yo creo, de mucho aprendizaje. Yo Super Premier League le llamo porque en verdad trabajando con muchos chefs, con muchos cocineros, viajando mucho, todo lo que no había podido viajar quizá en un inicio de la carrera, yo te diría que hoy día lo estamos ejerciendo y nos ha tocado conocer cocinas, cocineros de todos los países donde operamos. Realmente debe ser un gran desafío y me sorprende mucho que has podido tener estas distintas caras de la gastronomía, sí. Restaurante, hotelería, aerolínea, grandes marcas gastronómicas. Por eso quiero preguntarte, ¿qué diferencias encuentras de todo esto, cocinar en restaurante, hotelería, etcétera, en la cocina de una aerolínea? Es un mundo totalmente distinto. O sea, nosotros somos un equipo de trabajo. Yo no solo tengo, obviamente, mi partner en mi equipo, que es Arturo Valenzuela, tremendo cocinero, mejor persona, y los chefs regionales, que son nuestras cocinas en el mundo. Ahora te explico un poco más cómo funciona, pero el diseño de menús para un avión es totalmente distinto a un diseño de una cocina normal o en un restaurante, donde tú puedes, de partida, nuestras plantas productivas de nuestros proveedores tienen normalmente un flujo diseñado para HACCP, ¿no? Como de flujo de inocuidad en la alimentación, que nos impide tener, ahora un ejemplo que pega mucho en la cocina hoy día, pero fermentos, ¿no? Fermentos de más de 2 días. Hay un sistema de calidad súper estricto en donde esas cosas se rotula todo, se va botando todo. Son cocinas muy eficientes en producción. Asimismo,
los volúmenes y los diseños de los platos tienen que performar bien a 30.000 pies de altura, que es distinto probar algo acá ahora cuando estamos en una cabina sin presión a nada, a estar volando donde a ti se te deshidratan las fosas nasales, cambia tu percepción del sabor, del olfato primero, y eso perjudica también el sabor. Por lo tanto, siempre es muy común escuchar que la comida del avión estaba sosa o estaba con poco aliño, poco sazón. Nosotros nos enfocamos mucho en cambiar eso. No es solo sal como potenciador de sabor, sino que tiene mucho que ver con las especias, con los ingredientes aromáticos y con las texturas, cocciones largas, concentración de sabores, para que a bordo el cliente sí pueda percibir que el plato sabe como debería saber. Quiero volver hacia cuando hablábamos de los inicios. ¿Cómo era la filosofía de la TAM, de la aerolínea, cuando tú entraste en 2015? Mira, pasamos por varios procesos. Cuando yo entré había un concepto fuerte de la cocina de producto, y yo creo que es súper bueno, hasta el día de hoy lo mantenemos como parte de nuestro ADN, buscar los mejores ingredientes posibles, ¿no? con nuestros proveedores. Pasamos periodos donde también buscábamos un poco ser de un gusto universal, una identidad un poco más internacional gastronómicamente hablando. Tenemos matices de eso hoy día también, pero hemos ido de a poquito construyendo una identidad full sudamericana. O sea, nosotros hoy día nos orgullecemos en celebrar este concepto de lo que nos hace únicos como sudamericanos, sea en el servicio, en la calidez, esta cultura de la sobremesa, de tocarnos, de saludar. Esa calidez el cliente la valora mucho en nuestro servicio, y asimismo lo transformamos y lo tratamos de trasladar a los diseños de menú, trabajando con chefs de cada uno de los países donde operamos, dueños de sus propias cocinas regionales. Y nos hemos atrevido, yo te diría, después de la pandemia o hace unos 5 años ya, hemos estado tratando de tomar más riesgo en los sabores. En algún tiempo atrás hubo atisbos de esto, se subían platos típicos tradicionales de las cocinas de los países arriba del avión. Hoy día hemos retomado un poquito ese camino con distintas cocinas regionales, te diría, como muy identificando lo que nos hace orgullosos, lo que valoran nuestros pasajeros, y que cuente una historia de nuestro origen, de los países que representamos. ¿Cómo es el proceso creativo del diseño de un menú, la adaptabilidad? Sí, nosotros trabajamos, es distinto hablar de los lounges, que nosotros también tenemos responsabilidad de los lounges VIP de la TAM, que están en tierra, en los aeropuertos, a la comida en vuelo. Para la comida en vuelo, nosotros trabajamos con grandes empresas multinacionales que hacen catering aéreo, que atienden más de una aerolínea. Pero nuestro rol ahí es importante porque nosotros creamos un concepto como equipo LATAM, gastronómico, un ADN, un manifiesto, qué usar, qué no usar, qué nos hace únicos, qué no, qué tipo de estructura le queremos dar a nuestro servicio de comidas, y vamos y hacemos workshops de trabajo cocinando con los chefs regionales normalmente de estos grandes proveedores, ¿ya? Una vez que aterrizamos las ideas con ellos, vamos viendo warnings que pueden haber o problemas que tengamos que adaptar. Todo esto se cierra en un brief de producto que nosotros llamamos, que al final es un brochure o un documento donde nosotros definimos claramente qué es lo que queremos tener como diseño de la experiencia de comidas. Y este documento se pasea por todo el mundo, o sea, se va a todos los chefs, sea la cocina de Frankfurt o de Johannesburgo en Sudáfrica, o de Madrid, o acá en Lima, y esos chefs que reciben el documento tienen un tiempo planificado en conjunto con nosotros para desarrollar aún más este concepto en sus cocinas, con sus despensas, que sea identitario de la TAM, y nos presentan propuestas. Y esas propuestas nosotros viajamos para probarlas en conjunto, tomar ajustes y dejar definido un menú que salga desde esos lugares. Entonces, un proceso largo, es un proceso de iteraciones, nos debe tomar un año mínimo poder hacer estos procesos de diseño, y lo bueno es que tenemos respuesta inmediata. O sea, cuando esto va de cara al cliente, hay una encuesta que te llega después de cada vuelo en donde tú evalúas qué te pareció el servicio en general, desde tu check-in en el aeropuerto hasta el embarque, el servicio a bordo como un todo, la comida, la calidez de la tripulación, etc. Y el desembarque y tu maleta. O sea, esos son touch points o llamamos atributos del viaje que el cliente evalúa, y es información instantánea para nosotros. Entonces, con eso nosotros hacemos un proceso muy grande de mejora continua, donde hacemos ingeniería de menú para ver qué está funcionando, qué no está funcionando,
y después vamos mejorando esos platos. ¿Cómo definirías tu estilo de cocina? Gastronómicamente yo creo que mi rol es muy distinto al de acá. Acá yo diseño para el cliente, básicamente. Cuando yo cocino me defino como un cocinero muy abocado a los pescados y mariscos. O sea, vengo de Chile y sé que somos pura costa, entonces en mi casa de verdad es lo que más se come. Y me gustan mucho los sabores limpios, con contrastes, o sea, contrapuntos, que se luzca el ingrediente, técnicas bien utilizadas, pero tratar de no meterme mucho con el ingrediente, o sea, que brille solo. ¿Qué importancia le das a la sostenibilidad? Mira, personalmente mucha. Como cocinero yo creo que hoy día es un desde que debiésemos todos emplear. La TAM a su vez tiene un track muy fuerte de sostenibilidad. O sea, nosotros hoy día recientemente se ha reducido en 97% el uso de plásticos de un solo uso. Velamos por controlar, y esto también tiene mucho que ver con las herramientas digitales que hoy día tenemos, controlar el desperdicio de comidas. Si se suben 30 pasajeros y 30 comidas, pero nos damos cuenta que comieron 10, nosotros tratamos de ir juntando esa data para que el día de mañana seamos cada vez más asertivos en que no desperdiciemos comida. Y también lo vemos desde el punto de vista de la estacionalidad. O sea, tratamos de usar los productos completos. Si hay un ítem que sea versátil, que esté en temporada, tratamos de que los chefs que trabajan con nosotros puedan sacarle provecho a esos productos. ¿Cuál crees que ha sido el desafío más grande de tu carrera? Al día de hoy, yo creo que tomar este rol. O sea, porque una cosa es tomarlo, que te den la oportunidad, y otra cosa es mantenerse, ¿no? O sea, y evolucionar en el cargo. Yo creo que he tenido el privilegio de poder llevar ya 10 años acá, con pros y contras. Todos los cargos y todos los desafíos tienen lados buenos y lados malos, pero para mí en el momento que me ofrecieron tomar este rol, te diría que fue el más pesado, en que yo lo sentí una mochila pesada de la que me tenía que hacer cargo, con mucho gusto por lo demás, porque sabía que había mucha proyección en lo que estábamos haciendo, pero aprender procesos, aprender a diseñar, aprender a construir equipos de trabajo, creo que ha sido el mayor desafío. O sea, un cocinero solo hoy día no existe, sea un rol corporativo, sea un rol en su propia cocina, y para mí es fundamental poder tener equipos robustos y de alto desempeño. ¿Tienes referentes? Tengo referencias. Me gusta esa pregunta porque hablar de un solo referente, todos tenemos luces y sombras en general, pero sí tengo muchas referencias. Yo soy súper groupie también de los cocineros, ¿ya? Entonces estudio mucho a todos en lo que están, en lo que hacen, en probar la mano de todos, trato de ir, invertimos mucho en conocer, calibrar paladar. Y bueno, mi primer libro siempre fue el de Guillermo Rodríguez, creo que toda mi generación lo debe tener, Recetas con Historia. Le mando un saludo también a don Guille, también hemos trabajado juntos. Tendría que haber muchos nombres, Andrés. Yo creo que valoro mucho el ímpetu de algunos, la creatividad de otros, el riesgo que toman otros, la defensa de las tradiciones de otros. Yo creo que uno se va armando un collage de cosas buenas, de referentes, pero buscando siempre ser cada vez más integral y un mejor profesional. Yo te diría eso. O sea, nombres tengo muchos. En Chile, Guillermo Rodríguez, el equipo que trabaja conmigo directamente, los admiro muchísimo. Y bueno, Hugo Pantano, que fue mi gran mentor en la hotelería, el chef Ernesto Ruiz, que te hablaba de la pastelería en Hyatt, y de chefs famosos te podría hablar horas y horas. O sea, tenemos mucho para nombrar, pero prefiero quedarme con referencias en vez de referentes. Quiero irme a un tema tendencia en la actualidad, que son herramientas digitales, y quiero que lo abordemos desde una mirada personal y una mirada de parte Sí. de la TAM. ¿Has experimentado las nuevas herramientas digitales en el desarrollo de tu trabajo? Sí, estamos en una cruzada de hacerlo cada vez más como compañía. Para mí, a ver, hay una cosa que siempre hemos tenido, que es lo que te comentaba, esta encuesta donde el cliente nos responde de manera instantánea cómo estuvo la satisfacción de su vuelo. Esa es una herramienta digital que a nosotros nos permite hacer todo hoy día. Se llama, nosotros la medimos con una escala. El cliente nos puntúa de 0 a 10, donde de 0 a 6 son detractores de la experiencia y 9 y 10 son promotores de la experiencia. Nosotros restamos ese número y nos da el famoso NPS, que muchas empresas lo están usando hoy día, se llama Net Promoter Score. Esa nota es la que a nosotros nos da
nos indica si algo está funcionando o no funcionando, que es digital, es como la Matrix para nosotros hoy día. Esa es gran parte de las herramientas digitales. Y de cara a los diseños de menú, está el lado del desperdicio que te comentaba. Hoy día existen en la industria robots que miden qué vuelve de cada vuelo o qué no se consumió, para poder ir haciendo inteligencia artificial de qué es lo que se consume, qué es lo que se desperdicia. Eso también lo tenemos en el radar hoy día para utilizarlo. Otra cosa importante que usamos hoy día es que el cliente pueda elegir su comida antes de abordar el vuelo, por ejemplo. Entonces le mandamos un mensaje al cliente, él dice quiero comer el plato de carne, y nosotros nos aseguramos de que esa opción va a estar en el avión para cuando ellos suban. Y finalmente te diría que también en estos briefs de producto, cuando nosotros estamos ideando, creando conceptos, hoy en día ya puedes materializar ideas con la inteligencia artificial. Entonces, proyéctame por favor un plato que tenga X con X con X, o una cocina que en su equipamiento tenga, no tengo idea, un horno a leña, y te pueden arrojar renders de esas cosas, ¿no? Hoy día la inteligencia artificial. Entonces, yo te diría que hay que saber utilizarlo para verle valor. No creo que reemplace de ninguna manera lo humano, el sentimiento de crear un plato, de poner emoción en un sabor, pero sí creo que hay que adaptarse y tratar de sacarle partido en lo que se puede. Quiero seguir en lo actual y preguntarte cómo sientes el panorama gastronómico chileno y latinoamericano. Sudamérica está on fire, te diría. Para nosotros, a ver, voy a hablar de Chile primero porque soy chileno y vivo acá. Estoy viendo cosas que no se habían visto antes, o sea, a nivel de emprendimiento gastronómico hay un cambio en la conducta del consumidor, creo yo también. La gente está saliendo a comer más, está disfrutando cosas, el chileno está viajando más, por lo tanto también adquiere tendencias afuera en su experiencia, vuelve acá y las demanda. El ramen está explotando, ¿cierto? La fusión asiática está explotando. Pero más allá de los cocineros, yo sí noto que hay una escena creándose. O sea, hay cocineros talentosísimos haciendo cosas hoy día, pero asimismo hay agricultores talentosísimos, hay enólogos talentosísimos, hay cronistas gastronómicos que están consolidando esta escena, que tienen un tremendo talento, artesanos de vajilla, artistas, todos trabajando o tocando de alguna manera el mundo gastronómico. Yo creo que siempre he creído en la multidisciplina en ese sentido, como que los cocineros se están inspirando en más de un rubro para crecer, y eso lo noto en Chile, y para qué decir afuera en Sudamérica. O sea, Lima hoy día, una capital gastronómica mundial, no solo por los 50 Best y por lo que ha hecho Maido, que lo hizo Central también años atrás, sino porque se respira una cultura de hospitalidad hoy día en América del Sur. O sea, esto que te hablaba al inicio el concepto de sobremesa, de la latinidad que tienen los países que nosotros operamos, es innegable que se está construyendo algo así como, tú miráis como una red, ¿no? Como la mallita del gluten, está todo ahí como tomando conexión, y lo veníamos hablando off cámara, pero hay mucho cocinero hoy día que desde el viejo mundo está inspirándose o mirando qué está pasando en Sudamérica. Yo creo que hoy día hay inspiración adentro también, hay inspiración en esta región, y se está mirando con muy buenos ojos desde afuera. Quiero tomarme un concepto que mencionaste, que es la hospitalidad, y direccionarla totalmente a la famosa Customer Experience, la experiencia del cliente. Sí. Quiero que me diseñes cómo es la experiencia del cliente clase business y clase turista. En la comida que nosotros entregamos, ¿sí? Mira, son experiencias distintas. Los clientes valoran cosas bien claras en la gastronomía a bordo de un avión. Uno es tener alternativas, nosotros le llamamos el choice, pero que el cliente pueda elegir qué comer es muy valorado. Por lo tanto, en ambas cabinas tratamos de tener esa alternativa, o sea, que el cliente, si vuela un vuelo largo, pueda elegir entre, si quiere, el típico discurso de pollo o pasta, pero nosotros tratamos de ir un poquito más allá, y en un vuelo largo, por ejemplo a Miami, tienes 3 opciones en económica y tienes 4 opciones de plato en business class. En business class también tenemos siempre, que después te quiero hablar de esos ítems, pero una propuesta muy robusta en otro tipo de aspectos que complementan la experiencia: los vinos, el café, el chocolate, una entradita, los panes calentados al momento y entregárselo al cliente,
Es un servicio, te diría, con un poco más complementario, un poco más robusto en cantidad y en diseño, pero en la económica también hemos tratado de que sea competitivo, de que el cliente quede bien alimentado también, ¿ya? Ahí tenemos 3 opciones de plato principal, y en Santiago, por ejemplo, tienes un salmón con papas nativas, la segunda opción es una pasta, un pene rigate más tradicional, con pomodoro, y tenemos un tercer platito que es frío, que es como una ensalada con granos, con quinoa, con cuscús, que puede tener salmón ahumado, trucha, roast beef. Tratamos de buscar ahí buenos ingredientes, buena calidad, y van acompañados de una focaccia, que después te voy a dar de probar, pero que es espectacular, que la diseñaron los chefs acá en la cocina de Santiago. Acá en la aerolínea, en la TAM, se le da valor a productos como el vino, el café y el chocolate. Quiero que me hables de la importancia de la experiencia en el vuelo respecto a estos 3 productos mencionados. Sí. Mira, desde la experiencia sabemos que son puntos muy valorados por los clientes. Generalmente, sobre todo en business class, vuelan muchos conocedores. Los mismos chefs que acabamos de hablar vuelan. Todos somos pasajeros en algún momento. Entonces, sabemos que hay gente que sabe mucho de este tipo de productos. Desde el lado operacional, el cliente lo valora. Y desde el lado del diseño, nosotros sabemos que tenemos un compromiso también, una responsabilidad como sudamericanos de lucir estos tesoros de la región, ¿ya? Entonces, en el caso del vino, se viene haciendo un trabajo de hace 30 años ya con Héctor Vergara, que es el único Master Sommelier de Latinoamérica, una biblia, un crack. Hemos aprendido mucho con Héctor y con él hacemos una cata anual en donde elegimos los mejores vinos de la región. Esos vinos, tanto para Business Class como otro mix para Economy Class, es uno de los tesoros que nosotros sabemos que se lucen afuera, que el cliente valora y que es competitivo con otras aerolíneas. Respecto al café, nosotros ahora pronto vamos a estar implementando también un nuevo concepto en donde fuimos a buscar los mejores cafés de especialidad también dentro de los países sudamericanos. Entonces, el cliente va a poder disfrutar cafés de alta puntuación sobre los 80 puntos en la escala de CCA de café, y nuestras tripulaciones ya se están entrenando para poder ofrecer una experiencia detrás de este gran tesoro. Que tú vas a Italia o vas a Europa a veces y te das cuenta que hay café colombiano o café peruano de altura que se valora mucho. Entonces nosotros hoy día estamos también en este boom dentro de las cafeterías de especialidad, tratando de subir un poquito esa experiencia a bordo. Y en los salones VIP también, en los lounges. Y finalmente el chocolate, o sea, cacao sudamericano, ecuatoriano, colombiano, peruano, brasileño, que muchas veces sale, se perfecciona y lo volvemos a comprar, ¿no? Entonces ahí también tenemos un tesoro grande de Sudamérica en donde nosotros tomamos compromiso de tratar de llevarlo al mejor nivel posible en los próximos años. El día de mañana puede ser aceite de oliva, puede ser millones, las frutas, millones de otros tesoros que sabemos que tenemos. Pero esos 3 te diría que son muy claros, donde nosotros tenemos la responsabilidad de darle al cliente una muy buena experiencia. ¿Qué tendencias internacionales crees que se van a producir en el catering aéreo en los próximos años? Yo creo que viene fuerte lo de digitalización que acabamos de hablar hace un ratito, la inteligencia artificial como soporte creativo, que es un poquito, como que se contradice un poquito también con otra tendencia que notamos, que es enorgullecerse de la identidad, ¿no? De quiénes somos. Entonces ahí nosotros tenemos un programa súper bonito que se llama Sabores que Transportan. Hace más de 3 años, esta es una idea original de un amigo brasileño que tenemos, Germán Carmona, en donde fuimos a buscar chefs mujeres que tuviesen historias power para contar en todos los países donde operamos. Esa es una tendencia hoy día, pero para nosotros ya es un compromiso. Han pasado más de 27 chefs con un plato a bordo, y eso nos permite hoy día, pero yo creo que de aquí a los próximos años solo va a crecer esto de enorgullecernos de Sudamérica, que podamos tener un pastel de choclo volando desde Santiago, hay un arroz chaufa amazónico desde Tarapoto, el restaurante Patarashka, tenemos un seco de pollo en Ecuador, y en Colombia también tenemos una carne guisada, así, sabores muy típicos, que la gente de verdad conecta con ellos. Creo que eso viene en el futuro. Hay aerolíneas que son muy claras en su identidad gastronómica. Yo creo que nosotros llevamos un camino bien recorrido, nos ha permitido ganar reconocimientos, pero sin duda tenemos trabajo por hacer y estamos en esa cruzada. Una de las características que resalta en la aerolínea LATAM es que no solamente dan comida a bordo en los aviones, también tienen sectores business o VIP en los aeropuertos. Sí. ¿Cómo funciona esto? Mira, nosotros tenemos
eh, alrededor de 30 cocinas para los vuelos en el mundo, donde trabajamos este menú que te comentaba hace unos instantes, pero también nos hacemos cargo de las definiciones, somos responsables de las definiciones de alimentos y bebidas para 6 lounges propios que tenemos, en Bogotá, en Buenos Aires, en Lima, en Santiago y en Sao Paulo. ¿Ya? Entonces es distinto trabajar los menús para a bordo del avión a los lounges. En los lounges generalmente tenemos una cocina adentro, más funcional y menos funcional dependiendo del salón que hablemos, en donde ahí también tenemos operadores logísticos. Entonces diseñamos un poquito distinto porque es una cocina en tierra, tiene menos restricciones, te diría, que las comidas a bordo, menos estrés en la cadena productiva también. Entonces mucho más como un restaurante, ahí nos permitimos jugar un poco más. Tenemos chefs partners increíbles, o sea, abrimos hace poco el lounge de Lima, donde el diseño del menú está a cargo del chef James Berkemeyer del restaurante Cosme. Es parte de la lista de los 50 Best, y hemos tenido la fortuna de poder trabajar con él también junto con el grupo Aramburú en Perú. Asimismo en Chile hay otro operador, y en cada uno de los salones. Entonces te diría que es más vivo, es como una cocina mucho más parecida a la de un restaurante, que es distinto a lo de avión, donde nunca pretendemos ni vamos a hacer tampoco un restaurante. Ahí pretendemos que el cliente tenga un viaje seguro, que esté bien alimentado, que tenga una correcta nutrición, y que todos los demás atributos del viaje que ellos valoran, que es el asiento, la comodidad, llegar a tiempo, la seguridad antes que todo eso pondere para que junto a la comida y al servicio que le dan nuestras tripulaciones, el cliente se vaya contento. Todas o la gran mayoría de las aerolíneas entregan servicios gastronómicos en vuelo. ¿Qué diferencia LATAM? Buena pregunta. Nosotros creemos que somos anfitriones de Sudamérica. O sea, son pocos players en la industria en general. O sea, de las grandes aerolíneas o el segmento donde nosotros nos movemos, que son los legacy carriers. Hay un Air France o hay un KLM. Todos tienen una identidad clara quizás del país al que representan. Nosotros representamos 5 países distintos, somos colombianos en Colombia, somos brasileños en Brasil, somos chilenos en Chile, y creo que lo que nos diferencia, tanto como oportunidad como responsabilidad, es hacernos cargo de esa riqueza cultural. América del Sur, una vez se olvida, pero son culturas milenarias, pero naciones relativamente jóvenes, que tienen claras tradiciones y que nosotros celebramos eso, y yo creo que lo que más nos diferencia es la calidez, el sentirte. Nuestros pasajeros nos dicen eso en la encuesta, cuando ponen un pie en los aviones nuestros, sea que estén en Europa o en Asia o en cualquier parte, o en Oceanía, ya se sienten como en casa. Si la tripulación le habla en el idioma nativo, si el servicio de comida son platos que les hacen sentido a lo que ellos tienen como vida, creo que esa es nuestra gran fortaleza, la gente. La gente y el lugar que representamos. ¿Cuáles son los avances de la gastronomía aérea en los próximos 5 años? Mira, se viene mucho, hay aerolíneas con chefs a bordo, o sea que están emplatando tu comida mientras vas volando para algunas cabinas. Para nosotros se viene mucho celebrar lo que somos, nuestra gente, los sabores, las preparaciones que tenemos. Creo que se está digitalizando todo, ¿sí? Hay que entender cómo podemos darle valor a ese aspecto también en la gastronomía de avión, pero también creo que hacia atrás, hacia la cadena productiva, se están haciendo grandes esfuerzos, y creo que eso no va a parar en el sentido de buscar mejores ingredientes, poder crear agricultores nuevos, productores nuevos que tengan productos que nos enorgullezca de dar arriba del avión. La comida de avión debería tender a ser cada vez más natural para nosotros, o sea, comida real, ingredientes bien elegidos. Hoy día ya es así, pero yo creo que hay harto trabajo para hacer hacia atrás en la cadena productiva, de que todo este concepto de cocinar territorio que tienen los restaurantes hoy día también se traduzca y se vea reflejado en la experiencia a bordo. Si me pudiera mencionar una sola cosa que agregarías de nuevo en el catering aéreo, ¿qué sería? En el servicio de catering, yo creo que agregaría mayor emoción, cuidado de los detalles. Hoy día estamos convencidos que son las pequeñas cositas las que importan. Si viene una botellita de algún aderezo, ojalá ese aderezo esté curado, como elegido con cuidado, con una idea detrás, para que el cliente sienta que de verdad es un esfuerzo genuino, auténtico. La autenticidad creo que es algo que está volviendo a la industria, al menos desde nuestro lado,
y nuestras tripulaciones lo saben y lo usan día a día. O sea, la mayor satisfacción de nuestros clientes es nuestra tripulación. Entonces ellos saben que conectan con el cliente y al hacerlo genuino, que sea natural, creo que eso es algo que la industria tiene que prevalecer siempre. Para finalizar, ¿qué consejo le das a los jóvenes que sueñan quizá estar en el puesto que tú estás o tener una trayectoria parecida a la tuya? Mira, yo creo que soy muy chico para dar consejos. Uno tiene que trabajar nada más, ser humilde en lo que hace, no parar, si es que algo que al principio te decía que uno tiene grandes amores en la vida. Yo recomendaría a un estudiante o a alguien que ya sea la cocina te encontró a ti o tú fuiste a buscar estudiar cocina, porque sí, el cartón yo creo que es relativo, de qué te sirve, ¿no? Pero sí darte cuenta si es una de tus pasiones o uno de tus amores en la vida, porque eso es lo que te permite perseverar. O sea, si a ti peleaste con la polola y te das cuenta que la quieres mucho, tú vas a perseverar en que eso se arregle, en que te siga funcionando. No desistir en ese sentido. La cocina, recomendaría darse la vuelta larga. En mi caso, uno va cambiando su estrella, ¿no? Vas recalculando un poco tu camino. A los Google Maps, ¿no? Vas recalculando. Entonces, mientras tú estés convencido que es un amor en tu vida, tú vas a recalcular para siempre ir buscando ser un mejor profesional, más integral, ¿no? Creo mucho en trabajar también callado dentro de lo posible, entrenarte bien, tratar de salir un poco solo de la cocina, sino que infórmate de distintas cosas, hay que ser multidisciplinario. Lee un libro de tal cosa, visita un museo, todas esas cosas van formándolo a uno, como para después plasmarlo obviamente en lo que uno hace, pero creo que uno tiene que buscar ser inspirado siempre, para que cuando llegue cualquier tipo de oportunidad laboral o en tu carrera, tú estés listo o tengas algo que aportar. Felipe Gutiérrez, chef. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A tu próximo episodio. Chao, chao.